hay un nombre que durante casi 2000 años fue pronunciado con desprecio, un nombre asociado a traición, codicia y condena eterna: Judas Iscariote. Para millones de personas, Judas es el villano absoluto de la historia cristiana, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el discípulo que lo entregó al enemigo. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Y si Judas no fue el traidor, sino el único que realmente entendió a Jesús? En 1978, en el desierto de Egipto, apareció un texto antiguo que estremeció al mundo académico y religioso, un manuscrito que llevaba un título perturbador: el Evangelio de Judas, un texto que presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano, el único que conocía la verdadera misión de Jesús. Hoy vamos a entrar en uno de los textos más polémicos jamás descubiertos, un evangelio excluido de la Biblia, un texto que fue ocultado, condenado y casi destruido. Hoy vamos a preguntarnos algo peligroso: ¿y si Judas fue necesario? ¿Y si la traición fue en realidad obediencia? ¿Y si la historia cambió para proteger una versión cómoda del cristianismo? ¿Qué es el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas es un texto gnóstico, escrito aproximadamente entre los años 130 y 180 después de Cristo. No fue escrito por Judas directamente. Como otros evangelios antiguos, fue atribuido a él para preservar autoridad y memoria. El texto fue descubierto en Egipto, cerca del río Nilo, dentro de un códice que también contenía otros escritos gnósticos. Durante años estuvo en manos de traficantes de antigüedades. Fue maltratado, dañado y casi destruido. No fue hasta el año 2006 que el texto fue restaurado y presentado al mundo por la National Geographic Society. Su contenido fue inmediatamente considerado explosivo. ¿Por qué? Porque el texto invierte completamente los roles tradicionales. Los demás discípulos no entienden a Jesús. Judas sí lo entiende. Jesús se ríe de los apóstoles. Y el sacrificio no es traición, sino liberación. ¿Por qué fue excluido de la Biblia? Para entender por qué este evangelio fue rechazado, hay que entender quién decidía qué textos eran aceptables. Durante los siglos II al IV, el cristianismo estaba luchando por sobrevivir y organizarse. No existía una sola doctrina, había muchas interpretaciones de Jesús. El Evangelio de Judas pertenecía a una corriente llamada gnosticismo. Los gnósticos creían que la salvación venía del conocimiento gnosis. El mundo material no era el reino final de Dios. Jesús vino a liberar el espíritu del cuerpo. Esto chocaba frontalmente con la iglesia en formación, que necesitaba autoridad, jerarquía, obediencia, una narrativa clara de bien y mal. Un Judas bueno era demasiado peligroso. El Jesús del Evangelio de Judas. El Jesús que aparece en este Evangelio no es el Jesús sufriente y silencioso. Es un Jesús sarcástico, provocador, misterioso, que se ríe de los discípulos cuando no entienden. Jesús le dice a los apóstoles que oran al Dios equivocado, que sus sacrificios no agradan al verdadero Dios, que no comprenden la realidad espiritual. Solo Judas escucha, solo Judas pregunta, solo Judas entiende que el cuerpo de Jesús no es su verdadera esencia. Judas, el discípulo diferente. En este evangelio, Judas no es codicioso, no es traidor, no es malvado, es el único que reconoce que Jesús no pertenece a este mundo. Jesús le confía secretos que no le da a los demás, le revela la estructura del universo, le habla de eones, estrellas y reinos invisibles, y luego le dice algo impactante: tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Esta frase cambia todo. No dice me traicionarás, dice me liberarás. La traición como misión. Según este texto, la crucifixión no fue un error ni una tragedia, fue un acto necesario. Jesús necesitaba morir para liberarse del cuerpo material, y Judas fue el instrumento para cumplir esa misión. Judas sabía que sería odiado, sabía que su nombre sería maldito, sabía que cargaría con el peso del desprecio eterno, y aún así obedeció. Aquí Judas no es el villano, es el mártir invisible. ¿Por qué esta historia fue demasiado incómoda? Porque elimina la idea de traidores absolutos, villanos simples, obediencia ciega. Porque muestra a Jesús como un maestro esotérico, no como un líder institucional. Porque plantea una pregunta peligrosa: ¿cuántas verdades fueron sacrificadas para construir una doctrina estable? El Evangelio de Judas no pide que lo creas, pide que lo leas, pide que aceptes que la historia fue escrita por vencedores, y que incluso el traidor puede esconder una verdad incómoda. Y esto apenas es el comienzo.
Las 30 monedas, mito o manipulación. Durante siglos se nos dijo que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, una suma presentada como prueba de su codicia. Pero cuando analizamos los textos más antiguos, surge una pregunta incómoda. ¿Realmente Judas actuó por dinero? En el Evangelio de Judas no se menciona ninguna negociación por monedas. No hay codicia, no hay regateo, no hay ambición económica. La idea de las 30 monedas aparece con fuerza en el Evangelio de Mateo, un texto profundamente simbólico, que conecta ese número con el Antiguo Testamento y con la figura del siervo traidor. Muchos estudiosos creen que el número no es histórico, es teológico, sirve para cumplir una profecía narrativa. En otras palabras, las monedas podrían haber sido una construcción posterior para fijar a Judas como villano absoluto. Un Judas obediente no servía, un Judas vendido sí, el Dios que Jesús no reconoce. Este es uno de los puntos más peligrosos del Evangelio de Judas. Jesús dice claramente que el Dios al que los discípulos rezan no es el Dios verdadero. Esto rompe por completo la teología tradicional. En el texto, Jesús explica que existe un Dios supremo, invisible, eterno, y un Dios inferior, creador del mundo material. Este Dios inferior es el que exige sacrificios, rituales y obediencia ciega. Para los gnósticos, este ser es conocido como el demiurgo. Y aquí está la bomba teológica. El mundo material no es el reino final de Dios. El cuerpo no es sagrado. La verdadera salvación es espiritual. Por eso Jesús se burla de los sacrificios de los discípulos. Por eso se ríe, porque están adorando a la entidad equivocada. Jesús se ríe, el detalle que escandalizó a la iglesia. Uno de los detalles más perturbadores del Evangelio de Judas es que Jesús se ríe. No llora, no se indigna, no se sacrifica en silencio. Se ríe cuando los discípulos oran. Se ríe cuando no entienden. Se ríe porque siguen atrapados en una visión material. Para la iglesia primitiva, esto era intolerable. Un Jesús que ríe, no encaja con el sufrimiento redentor, no inspira obediencia, no refuerza la culpa. Pero para el gnosticismo, la risa de Jesús es símbolo de conocimiento. Él ve lo que los demás no ven, la cosmología prohibida, estrellas, eones y destinos. El Evangelio de Judas describe un universo radicalmente distinto. No habla solo de cielo e infierno. El Evangelio de Judas, la muerte del traidor, la versión oficial y la verdad incómoda. La muerte de Judas, suicidio o sacrificio. La Biblia canónica no se pone de acuerdo sobre cómo murió Judas, y eso, por sí solo, ya debería hacernos sospechar. En el Evangelio de Mateo se dice que Judas se arrepiente, devuelve las monedas, se ahorca. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice algo muy distinto. Judas compra un campo, cae de cabeza, su cuerpo se revienta. Dos versiones, dos muertes, dos relatos incompatibles. ¿Cuál es la verdadera? El Evangelio de Judas no describe su muerte, y ese silencio no es casual. Para este texto, Judas no muere como castigo, muere como consecuencia. No como un traidor derrotado, sino como alguien que cumple una función imposible de cargar sin ser destruido por la historia. La figura del suicidio puede haber sido añadida después para cerrar moralmente el relato. El traidor no puede sobrevivir. Pero, ¿y si Judas no se quitó la vida? ¿Y si simplemente fue eliminado de la memoria? El problema de los 4 evangelios. Hoy damos por sentado que existen 4 evangelios oficiales: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en los primeros siglos no había consenso. Circulaban decenas de textos: Evangelio de Tomás, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Felipe, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas. Entonces surge la pregunta clave: ¿quién decidió cuáles eran válidos y cuáles no? La respuesta no es divina, es histórica y política. El poder detrás del canon bíblico. Entre los siglos II y IV, el cristianismo pasó de ser un movimiento perseguido a una religión institucionalizada. Y cuando una fe se convierte en poder, necesita orden, uniformidad, control, doctrina clara. Textos como el Evangelio de Judas eran peligrosos porque no obedecían una jerarquía, promovían conocimiento individual, cuestionaban la autoridad apostólica. La iglesia necesitaba un Jesús obediente al sufrimiento, un Judas completamente malvado, un sistema de salvación controlado. El resto debía desaparecer. ¿Quién era realmente Judas Iscariote? Incluso su nombre es un misterio. Iscariote puede significar
hombre de Queriot, una región, miembro de los sicarios grupo rebelde, o simplemente un apodo posterior. Si Judas era el único no Galileo, el único con formación distinta, el único que cuestionaba, entonces no era un simple discípulo más. El Evangelio de Judas lo presenta como el único que entiende la verdadera naturaleza de Jesús. Eso no lo hace santo, pero tampoco monstruo, lo hace humano y trágico, la necesidad de un villano. Toda gran narrativa necesita un antagonista. El cristianismo naciente necesitaba un traidor interno, una figura que absorbiera la culpa, un ejemplo de lo que no se debe ser. Judas cumplía ese papel perfectamente. Convertirlo en el mal absoluto, liberaba a los demás, simplificaba el mensaje, unificaba la fe, pero la historia rara vez es tan simple. Lo que dicen los expertos modernos. Hoy, historiadores y teólogos coinciden en algo importante: el Evangelio de Judas no prueba que Judas fue bueno, pero sí prueba que hubo cristianismos alternativos. Expertos como Elaine Pagels, Bart Ehrman, Marvin Meyer, coinciden en que este texto refleja una corriente real, antigua y profundamente espiritual del cristianismo primitivo. No es fantasía, no es novela, es historia incómoda. ¿Cambia esto la fe? Aquí viene la pregunta que muchos evitan. Si Judas no fue solo un traidor, si Jesús no enseñó una sola doctrina, si el cristianismo nació fragmentado, entonces, ¿qué hacemos con nuestra fe hoy? El Evangelio de Judas no obliga a creer en él, obliga a pensar, a entender que la religión no cayó del cielo cerrada, fue construida, editada, defendida y también censurada. El miedo al conocimiento. El mayor enemigo de este Evangelio no fue el diablo, fue el conocimiento, porque una fe que piensa no se controla fácilmente. Por eso Judas fue condenado eternamente, no por lo que hizo, sino por lo que representa. La posibilidad de que la historia no sea tan simple. El discípulo que cargó con todo. Tal vez Judas no fue el mejor, tal vez tampoco el peor, pero si el Evangelio de Judas nos enseña algo, es esto: la historia la escriben los vencedores. La fe también tiene sombras, y la verdad rara vez es cómoda. Judas cargó con el odio de generaciones, con el desprecio, con la culpa, tal vez porque alguien tenía que hacerlo, y tal vez, solo tal vez, ese fue su verdadero sacrificio. Este no es un llamado a abandonar la fe, es un llamado a profundizarla, a no temer a los textos prohibidos, a no huir de las preguntas difíciles, a entender que la espiritualidad auténtica nunca fue simple,